Sí, sí, lamentablemente para nosotros los socios hemos encontrado una sorpresa nueva. Esto fue el día viernes. Hay un cajón que estaba medio trabado. Cuando se destraba ese cajón, que era el de la caja de la señora Raviola, se encontró que había todos estos sobres llenos. Cuando abrimos estos sobres nos llevamos la grata sorpresa, bueno, no sé si es grata o no, que había toda esta cantidad de vales o sea, sin, ¿cómo Retiros de dinero. retiro, claro, sin justificar, o sea, se retiraron y bueno, y en base a esos, e incluso aparte de eso, había todos estos papelitos que vendría a ser como ellos manejaban la contabilidad. Imagínate una cooperativa, manejar una contabilidad con estas hojas de papel. Y bueno, entonces pusimos unos administrativos a sumar a ver cuánto era todo ese dinero sin rendir, ahí tenés la palabra. Y el total asciende a 307.091 centavos, pesos de vales sin rendir, que son casi todo del año 2014 que se encontró. Y bueno, y vos fijate que la mayoría de esos vales, ahí fíjate, pertenecen o a Horacio Castillo o al señor Maggi, que justamente yo quise hablar de esto porque a mí en la asamblea que hicimos extraordinaria, vinieron 3 asociados a increparme, a decir que yo hablaba mentira, que a mí me pagaban, que eran chicos buenos, que no habían enriquecido. Bueno, entonces yo quiero que me expliquen cómo retiraron estos 300.000 pesos y no han rendido la plata. Que esos mismos asociados vengan a preguntarme, che, Fiuni, porque me conocen, bueno, mirá, ellos los retiraron para hacer tal cosa. Y yo quiero saber dónde están esos 300.000 pesos que ellos retiraron en el año 2014 y que no lo rindieron, porque si están estos recibos es porque este dinero no se rindió con comprobante. O sea, si rindió, se rindió con facturas apócrifas, como vemos en este caso acá. Entonces, bueno, yo quiero que estos 3 asociados que me vienen a increpar a mí, que vengan y me den la cara y me digan, che, a ver, que me expliquen cómo es el tema de los 300.000 pesos, estos que están faltando acá. Hizo referencia recién a que se encontraron dentro de un cajón que pertenece a una caja. ¿Significa que este dinero se podría decir, de caja chica? Claro, de dinero de caja chica, de dinero que se pidió para hacer algo y después no se trajeron los comprobantes para rendirlo. Porque yo la otra vez que tuve que viajar, me di un adelanto de dinero, cuando volví del viaje, traje todos mis comprobantes y entonces este recibo que figura acá me lo devolvieron. Entonces, pues yo rendí el viaje. Y yo quedé a cero, o sea, este recibo no está más. Esto significa que este dinero se ha dado y no se ha rendido correspondientemente. Sí, quisiera aclarar que si bien lo han usado como caja chica, en realidad estas son las cajas de recaudación al público. Es de una de las cajas de recaudación al público que, como decía recién el consejero, correspondía a la cajera Raviola. En el fondo de ese cajón, un cajón de madera, no abría del todo bien y cuando lo abrimos del todo, al final, esto no lo habíamos visto el día que se hizo el primer arqueo, nos encontramos con toda esta documentación. Pero esto no es como se maneja una caja chica. Una caja chica es un monto razonable de dinero que hoy nosotros lo hemos puesto, lo hemos regularizado en una suma de 30.000 pesos, que es para que cuando hay gastos menores se utiliza eso y con posterior rendición. ¿Sí? Esos 30.000 pesos tienen que estar de manera permanente. Acá habían agarrado las cajas de recaudación de la cooperativa para usarlas con este sistema de que todo el mundo sacaba dinero, vales firmados, vales sin firmar, llevaban la contabilidad de esos movimientos así en hojas de cuaderno, tachando. Es decir, más allá de si hay o no hay un ilícito, que eso lo determinará la justicia, acá lo que se observa es como yo lo dije desde el primer día, el desorden generalizado en la administración. Si así manejaban el dinero y la caja, imagínense el resto de aspectos que hacen a una cooperativa que mueve 16 millones de pesos por mes. Hablando entonces en lo que tiene que ver la parte de contaduría y la parte administrativa, este tipo de trabajo no es normal, no es prolijo. No, para nada. O sea, la recaudación de las cajas se tiene que depositar todos los días y para eso se separa un monto como caja chica o fondo fijo para las cuestiones menores con el funcionamiento que explicaba recién. Quien justifica o necesita un monto menor, por ejemplo, para un flete, para un viaje, para cuestiones de ese tenor, se retira del fondo fijo, se firma un comprobante y después se retira ese comprobante con la correspondiente rendición.
de los gastos. En este caso hay más de 300.000 pesos de vales o de recibos firmados que están ahí sin haber sido retirados, y en esta instancia, como decía recién el consejero Bossi, no podemos saber si eso, en qué se gastó, si se rindió o no, es decir, un montón de dudas, pero repito, acá lo real y concreto es en la forma en la que estaban manejando las cajas de la cooperativa. Dinero, lamentablemente, que se perdió, porque ¿qué se puede hacer de ahora en más con este tipo de papeles? Bueno, acá una vez que se imagínense que hace un mes y una semana que estamos trabajando en esta gestión de la cooperativa. Y tenemos que hacer controles al mismo tiempo de seguir administrando. La cooperativa sigue funcionando, o sea, tenemos que hacer el trabajo de todos los días y al mismo tiempo ir controlando e ir regularizando situaciones. Entonces los tiempos no son todo lo rápido que quisiéramos. Además están pendientes, ya estamos en tratativas con la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Económicas para la contratación de la auditoría, ya se ha hecho el llamado público para cubrir la función de auditor externo y están trabajando los contadores internos en poner al día la contabilidad, porque esa es otra cuestión. Nos encontramos con que la contabilidad estaba totalmente atrasada, no había prácticamente nada hecho del año 2016. Es decir, que cuando esté la contabilidad al día y cuando estén esas auditorías finalizadas, recién ahí vamos a tener una noción concreta de cuál es la situación de la cooperativa, cuál era la deuda real y total con la que nos encontramos, cuáles eran los faltantes reales y totales con los que nos encontramos, porque toda la información que vamos suministrando lamentablemente es parcial. Esto no sabemos cómo termina y dónde termina. Hablando precisamente, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer con este tipo de papeles? ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es presentar todo esto en la justicia, porque todo esto irregular. Aparte, acá hay gente que está mencionado que está en la causa judicial. Ejemplo, acá dice Huawei, 1610 del 9, otro asterisco al lado, 3156, ve que todos unos números ahí que dice Sobrante, Luciana, que creemos que debe ser Luciana Bonino, 1800 y pico. Entonces, bueno, queremos que la justicia le pregunte a toda esta gente, porque nosotros no nos van a contestar, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿O a qué hace referencia estas hojitas puntualmente con esos importes? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Que es el dinero de todos los varillenses, o sea, de todos los asociados de la cooperativa. Eso queremos saber nosotros. Luis. Sí, además de esta cuestión, de esta documentación que fue encontrada, nosotros el primer día, el día 19 de septiembre creo que fue, hicimos un arqueo. Eso ya lo habíamos informado, simplemente recordar que del arqueo efectuado ese día también surgió un faltante de 111.000 pesos que eran vales pendientes de rendir, que estaban en la caja en ese momento, y la caja no rendida que habían quedado de la cajera Daniela Raviola por casi 74.000 pesos. Eso fue en el primer arqueo. Con posterioridad y con el transcurrir de diversos controles también nos encontramos con que hay aproximadamente 200.000 pesos de cheques que han sido pagados por el Banco Córdoba, por el Banco Nación y por el Banco Macro, cuya registración no está en la contabilidad de la cooperativa. Es decir, cheques que a la hora de hacer la conciliación bancaria entre los movimientos registrados en la cooperativa y los que figuran en el resumen bancario no fueron encontrados en la contabilidad. Es decir, son 200.000 pesos más que hay que ver. También tenemos que hacer el carril que corresponda para pedirle al banco que nos informe quiénes han cobrado esos cheques. También ahí podría o no haber irregularidades, pero como decía recién, todo esto demuestra el grado de desorden y de desorganización, como mínimo está demostrando eso. También, ya lo informamos la semana pasada, hay cheques de terceros que entraban por las cajas de la cooperativa que se les dejaron vencer las fechas. Es decir, asociados que habían traído cheques para pagarle cuentas a la cooperativa, se dejaron vencer las fechas y por ende esos cheques ahora la cooperativa no los puede cobrar y tenemos que arreglar la situación con el asociado que los había traído en tiempo y forma y con fecha no vencida. Es decir, todo un cúmulo de cosas que, bueno, demuestran en la forma en la que se está administrando la cooperativa. En este caso, y la información con los bancos, ¿también va a depender de la auditoría o va por otros carriles este tipo de información? No, esta información haremos una nota a los bancos como titulares de la cuenta pidiendo esa información. ¿También con un monto importante en cada banco? 200.000 pesos en total.